químico. ¿Qué quiere decir con eso? No es que DTA sea cero, eso es cuando se ve un reservorio aislado de una reacción química de A y B. Ya, cuando alguien dice es constante un sistema químico, uno piensa que tiene un reactor, una reacción química, y tienes un termostato de, en este caso, una fuente, si quieres, infinita de agua. Y eso lo que está haciendo es que acá adentro, donde está ocurriendo la reacción química, por ejemplo, porque es algo así, entonces reacción química que te da algo así, entonces obviamente estás consumiendo agua, entonces tienes un flujo constante de agua que viene a llenarse al sistema. Y en la práctica también debería tener un flujo de uno va sacando X, decimos va sacando esta reacción química. Ahora, para modelar esa reacción química, a diferencia de esta de acá, para modelar el proceso de A, hay que modelar el termostato, que es más complejo que la reacción química usual, que es modelar un termostato. Y en la práctica, como uno modela un termostato, es que uno va a colocar alguna tasa de caimiento de equilibrio, que es muy grande, mucho más grande que toda la otra escala, y eso te va a imponer un cierto valor constante para la concentración de agua. ¿Okay? Y después colocas que efectivamente el agua te lo está consumiendo, pero lo consume y después te lo vuelve a repetir constantemente. Es casi instantáneo. Entonces, es decir que A es constante, no quiere decir que vas a eliminar esto, sino que en el proceso está, es como algo más pequeño. Pero no hay que hacer este modelamiento, esto sería modelar el termostato. Tú tienes que hacer es calcular esta ecuación suponiendo que A algo que está todo el tiempo entregando. No hay que escribir la ecuación. ¿Ok? ¿Están bien? Sí. ¿Qué se hace de una otra forma? De todas maneras, yo recomiendo que vean. Creo que en este capítulo siempre interesante los características. Explicar cómo se la ecuación y tiene que haber correlación. De todas maneras, hay lugares donde explican más cortos de la vida, han explicado a partir de la física, cómo lo encuentra esta ecuación, etc. Si uno aprende mucho este tipo de ecuaciones. Vamos a hacerla en otras clases. Sí, no hay problema. Sí, porque si no nos vamos a quedar sin clase y sin estudios. Ok, ya, vemos entonces lo que estamos grabando. Entonces, lo otro. Entonces, lo otro, por supuesto, déjenme colocar su sí. Y como lo hemos estado haciendo por ahí. Creo que por ahí no vamos a realizar menos. Y ya estamos listos para. Ya. Entonces, estábamos haciendo, vamos a tratar de empezar a estudiar un poco más. Estábamos estudiando, lo último que estábamos estudiando, y eso vamos a empezar, es lo que llamamos simplemente una bifurcación homoclina. ¿Okay? Entonces, esta bifurcación homoclina es interesante, tiene que ver con variedades, primero que nada, o sea, así que se lo hace ser interesante, digamos, es una bifurcación, la primera vez que vamos a mostrar no local, no una bifurcación que ocurre localmente, sino que es global, ocurre con variedades. Este estudio de bifurcaciones es en general difícil, pero voy a explicarlo con un ejemplo que me parece bien. Son importantes, no tengan bifurcaciones locales, pero esta bifurcación no local. Entonces vamos a hacer un modelo muy simple que da cuenta de una bifurcación homoclina como esta, que es tener algo así como una especie de, esto no es un oscilador cuadrático porque tenga dos equilibrios, esto si quieren describir, ¿no? Hasta ahí, con, en este caso, inercia, y uno le puede inyectar energía a través de colocarle esto está acá. Okay. Eso no es disipación, sino una inyección de energía, y además en este modelo uno coloca algún tipo también de disipación que crece. Estoy diciendo que la inyección de energía es constante, montaña lineal. ¿Okay? Ahora voy a mostrar rápidamente el computador, pero lo que estoy diciendo es que si uno grafica el espacio fase, veamos cómo funciona esto. Entonces tengo x punto. ¿Okay? Y obviamente está la solución, las soluciones de equilibrio son las que están acá. Entonces tienen equilibrios, sin calcular mucho, equilibrios son simplemente x igual a 0, esto es una bifurcación transcrítica, eso ya lo sabemos, y x igual epsilon, un signo en este caso, signo más. ¿Sí? Esta parte es una bifurcación transcrítica, así que es fácil de entender. Y entonces tengo 0, punto de equilibrio, y tengo una solución acá en epsilon. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que tenemos es que lo que primero puedo hacer sin calcular nada es que puedo analizar x igual 0 es un punto hiperbólico.
si epsilon es positivo. Hiperbólico, si epsilon es positivo. Si epsilon es positivo es un punto hiperbólico. ¿Ok? ¿Por qué? Botan todos los otros términos lineales, bueno, está la disipación, pero este es un término que, bueno, este inyecta energía y este también, así que tiene que explotar, no puede ser un atractor. ¿Ok? Tan simple como eso. ¿Okay? Por lo tanto, eso me dice que voy a tener dos valores propios, uno calcula, van a haber dos variedades así, una estable e inestable. Supongamos que esta es la inestable y esta es la estable. Hasta ahí tenemos que está ahí. Ahora, la otra solución tengo que analizarla, que podría ser inestable, pero si calculamos lo hacemos con el computador, vamos a ver que este punto de acá, digamos, podría de alguna forma ser un punto estable, va a ser, lo vamos a ver con el computador, pero esencialmente lo vamos a ver que la variedad hace algo así. Y voy a verificar, quizás debiera haber verificado la variedad estable. Voy a dejar esta con otro color, voy a colocar verde para que se entienda lo que quiero mostrar. Es que la variedad entonces atractiva, esa entonces, voy a insistir, sería la variedad inestable, ok, del cero, del origen. Y esta acá en verde es la variedad, así que la vamos hasta acá, esta es la variedad estable del origen. Lo interesante es que por razones topológicas esto va a estar más o menos así. ¿Ok? Eso y la otra así. Entonces, esas son las variedades. Con las variedades conozco el sistema dinámico. Entonces, si le doy cualquier condición inicial, ¿cómo sería el espacio fácil? Lo voy a ver con el computador. Sería esto, entonces, esto es así, así. Si parto por acá, voy por acá. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso me queda así. Y lo divertido entonces es que si se fijan es así, si parto acá, si alguien me dice qué pasa si parto entre medio de esta especie de pequeño canal, lo voy por acá, esto forzosamente se tiene que venir por acá, va a seguir por acá y va a ir a terminar acá. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es decir que si marcara la tina de atracción de esta pequeña zona que está acá, puede ser así. ¿Ok? Esa sería una posibilidad, voy a dibujar más de una, vamos a ver cuál colgar el computador, luego tenemos la otra. Esa sería una posibilidad, o sea, si parto en esa zona de ahí, que vale eso está ahí. La otra posibilidad es que efectivamente sea, digamos, digamos, así. La otra posibilidad es que no esté conectado así, sino que sea, digamos, por ejemplo, no sé si puse la flecha, estaba poniendo dos veces las flechas más. Así. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La otra posibilidad es que esto no sea un recuerdo, pero veamos mejor el computador que no. ¿Estamos bien? Vamos a ver, de todas maneras lo vamos a mostrar en el computador, digamos, en un segundo. Entonces subimos y lo colocamos en el computador. Ups, se me mueve para cualquier lado, donde quiero mover. Ok, era. No sé por qué hoy estoy, pero pegando las diagonales perfectamente. Ok. Ok. Entonces, ahora sí, vamos al computador, está acá. Entonces, bueno, esa no es la ecuación que quiero ver. Tengo por acá un conjunto de ecuaciones un poco más fácil. Simplemente las coloqué así para llenarlas más rápido y de manera menos. Entonces, acá está este programa que me permite colocar la ecuación. Y sí, escucho mientras estoy buscando la ecuación. Además, esa de puntos. No, siempre es una curva, así como un número de distintos puntos. Está acotado en un espacio. Sí, una heteroclina hace eso. O sea, cuando conectas, ¿te recuerdas? Por ejemplo, si tengo un espacio, aquí tengo dos puntos fijos, por ejemplo, eso sí se puede hacer. O sea, podrías tener algo así, que parte, tengas un punto hiperbólico acá, y tengas una que parte acá y termina en otra que está por acá. ¿Ok? Ahí sería acotada, sería de aquí hasta acá, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, sí, esa es la curva que llamé heteroclina, que es la curva que conecta la variedad estable del uno con la variedad estable del otro. Son completamente planas. ¿Hacen que varían? También las puedes cambiar, pero tienes que usarse, chocar, porque tienes que hacerlo continuamente. No puedes cambiar tal podrías fusionarse, se genera y se vuelve a hacer. Pero eso es una bifurcación, tienes que hacer una bifurcación. Entonces, la interpreta como la máquina entera, es un principio, bueno, es acotado, pero es un conjunto infinito de puntos. Pero sí, es acotado. Cuando dices acotado,
Yo que eso en puntos, pero si tiene un perímetro, una distancia finita, después sí. Pero no te tienes que un conjunto de ciertos puntos, una cosa. Pero efectivamente tiene una distancia finita. Podría ser finita. Eso es la variante entera. Sí, eso es la variante entera. O sea, de aquí hasta acá también tiene el otro pedazo de la variante. Por eso, un pedazo solamente. Pero es que, ok, es que no es solo un pedazo. Que puedo dejarte un ejemplo. Puedo hacer el péndulo, es más claro. En el péndulo digo que es periódico, pero si no es periódico, te lo puedes imaginar así. Entonces el péndulo, recuerda, tú haces el péndulo porque ahí vas a quedar más claro. El péndulo tiene módulos y así queda así. Tienes atractores que se conectan así. Entonces, si tomas esto acá hasta el centro, que sea así, la variedad inestable de este punto que está acá es esto más esto. Y es finito, porque va a parar a dos puntos hipermónicos que es el mismo. Está dentro del cilindro. ¿Ok? ¿Está bien? Bien. Entonces, voy a copiar la ecuación, la tengo acá. ¿Dónde está la posición por acá abajo? Para no se me olvide. Acá está, y también coloco el valor crítico. Eso es para demorarme menos, solo para escribir más rápido la ecuación. Pero ahí escribo la ecuación. ¿Ok? Y se fijan, esta es una ecuación que tiene, bueno, tiene el parámetro epsilon, que sería mi parámetro E, y el parámetro mu de inestabilidad, y puse epsilon igual a 1, y mu lo muevo. O sea, mu lo puedo mover, por ejemplo, lo voy a colocar por aquí. Ahí quiero que tenga la posibilidad de ser negativo, así que vale menos, o menos, acá vamos a colocar menos, ok, no está bien, menos 1, ¿está bien? Sí, ahí está menos 1, ahí lo veo. Entonces, fíjate que acá, si tiene entonces un valor, voy a dar una ecuación inicial, vas a ver entonces cómo, entonces, por aquí está el punto hiperbólico, ahí está el punto hiperbólico que estamos viendo, y por otro lado, en algún lugar del espacio parámetros está en la otra solución. Entonces, te voy a agrandar un poco más para ver dónde está, entonces lo voy a hacer al computador que lo muestre un poco mejor, para verlo mejor. Entonces voy a aumentar el X, que se llama 5, 6, por ahí quizás lo atrape, vamos a ver dónde está, porque vamos a ver si parece nuestra curva que estamos discutiendo recién. Todavía no. Ok. Ok, todavía no está bien. Ok, entonces es inestable. Entonces, ok, ya lo estoy viendo, ya la veo bien. Aquí, por aquí lo tenemos todo. Entonces, si ves ahí está. No se conecta acá, acá está otro punto hiperbólico. O sea, tenemos la siguiente imagen. No está el que puse, sino está al revés. Ahí, aquí en este punto de acá, hay un punto repelor y aquí está el punto hiperbólico. O sea, los dos pueden ser inestables. La persona alguna vez es inestable. Lo seguimos dibujando con más calma para que quede bien. Entonces, te quiero claro acá, voy a borrar acá para seguir buscándolo acá. Entonces, si te fijas, no fue la figura que yo hice, esa era una posibilidad, pero le hice un análisis de estabilidad y calcularlo. No lo calculé, pero lo podemos calcular. Entonces, en este caso de acá, vemos que tengo X, y acá tengo X punto, lo que vemos que acá hay un punto hiperbólico, pero fíjate en este caso de acá, este acá es un repelor. Si este acá es un repelor, significa, y las trayectorias, como estamos viendo, salen hacia afuera, la varita esta va así, y simplemente hace algo en algún momento, sale, y estas salen hacia abajo, a ver si las conecté bien, así. Entonces, tengo que ver hasta dónde llegan sus variedades, por aquí va la variedad, ¿no? Por aquí hay algo en el espacio, digamos, que tengo que ordenar bien, está por aquí. Ok, ahí está. Entonces, muy bien. Entonces, la variedad, en vez de conectarse con la variedad estable, se conecta con la inestable. Ahora van a ver la figura para que quede más claro. O sea, la variedad, quizás no se pone. La variedad inestable del repelor, que es todo o una variedad, se conecta con la de acá. Así que tenemos bien la figura así. ¿Okay? En realidad la conecté con la otra, la conecté con la negra sobre la verde, ahí lo conecté bien. Y ahora al revés. Ahora esta, que debería ser la variedad, entre comillas, atractiva, esta está así. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se entendió ahora la figura? Entonces, ahí sí tengo repelor. Es decir, es como la figura que estaba acá, pero invertido y cambiado de menos. Es eso lo que el computador me está mostrando. Está mostrando que si yo parto, vamos por acá. Si yo parto acá, me voy por acá. Esa es la parte de afuera que estamos todos viendo, estamos seguros que está bien, que es la parte de acá. Si parto por ahí, me voy hacia afuera sin problema. Parto por ahí y esa se da una vuelta muy grande porque se va por fuera, porque por fuera, todavía no agarro, por ahí está, ok, una dirección inestable, todavía no agarro, ok, ahí lo empiezo a agarrar, simplemente acá, se va por aquí, sale muy lejos y ya se va a así. Pero cuando ya me coloco cerca de esta, puedo darme cuenta que ahí está la orden que estamos buscando. ¿Ok? Va
está por ahí está el repelor. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? Obviamente esto, en este caso está yendo todo infinito, porque estamos viendo complejidad. ¿Por qué? Porque esencialmente esto inyecta energía, esto inyecta energía, esto inyecta energía, este es el único término que se puede hacer. ¿Okay? Pero es interesante este ejemplo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver por qué. Lo que es interesante es lo siguiente, que también se puede ocurrir en esto, solamente obtener esto y cambiar algún signo en esta cosa. ¿Okay? Solo cambiar de color. Lo interesante es lo siguiente, es en rojo, en verde, perdón, es la variedad inestable del origen, y en negro está la variedad estable, inestable del punto acá, que coincide, porque es una heteroklina, con la variedad estable del origen. Porque voy a parar el origen. Hay una curva que no la sé ahí, pero está ahí. ¿Ok? ¿Sí? No, la verdad tiene para otro lado. Tiene que ser así. Así es. La verdad es así. Va hacia abajo. ¿Ok? Ahora fíjense que voy a disminuir el mood, va a quedar más bonita la figura. Se va a parecer más a la que estoy haciendo hoy. Seguramente por aquí ya se va a parecer más bonito a lo que estamos discutiendo ahora. Viene ahora. Ahí está un poco mejor. ¿Ok? Ahí se parece más a lo que estoy diciendo. En el sentido que es la misma curva, pero ahora lo estoy haciendo esta variedad en verde, está más cerca. Antes estaba muy lejos, por eso se me salía mucho. Pero a medida que disminuye el mood, hay una curva de acá que no la puedo atrapar porque es inestable, que parte de aquí y se acerca acá. Justo hay una que baja y sube. La verde no la puedo atrapar numéricamente, ¿no? Me coloco muy cerca de ella, hay algo que pasa por aquí, o sea, perdón, la línea no la logro atrapar numéricamente, pero me coloco muy cercana que pasa por acá y se va para abajo, y hay otra que está al otro lado y se va por dentro. Por eso ahí veo que hay curvas que a veces se acercan y se alejan. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es la misma imagen, pero cada vez está un poco mejor. Y entonces, fíjense, lo voy a acercar un poco más para que se vea aún más claro, 0,6 quizás. Voy a limpiar ahora, aún se va a ver más bonito lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque empiezo a acercar las variedades. No sé si ahí la empiezan a ver mejor, no sé si ya ahí la ven mejor, pero ahí saco eso, ok, me acerco más acá, miren ahí, ok, más acá, ahí, más acá, quizás colocar por acá, ahí lo empiezo casi a ver. Ok, ahí ven la imagen estabilizada, probablemente las variables son difíciles de ver, son estables. Una pequeña perturbación me lleva para un lado, para otro lado, por eso no alcanzo a ver. Pero, y aquí viene lo que llamamos supresión homogénea, aquí viene la parte interesante a explicar, es que la distancia entre la curva negra, que es la variedad estable, o en este caso inestable, este punto acá, la voy a llamar D. ¿Okay? D es la distancia que separa el lugar más cercano. Sigo estas dos curvas con el computador y busco el lugar donde estas dos curvas son lo más cerca posible. ¿Okay? ¿Cuál es curva? Quizás estoy dibujando mucho, pero voy a solo buscar una que es más claro lo que quiero decir. Es que si yo, está el punto de repelor al medio, pero asociado a este punto acá, fíjense, tengo la variedad, voy a seguir usando verde. Verde es la variedad inestable de acá, y eso hace simplemente algo así. Voy a hacerlo lo más cerca posible. Y tengo otra que es su variedad atractiva, es la distancia entre estas dos curvas, que va a tener algún punto en el espacio, supongamos que está acá, donde, bueno, aquí sería este acá. La distancia donde estas dos curvas casi se tocan. ¿Okay? Voy a colocarlo por acá para que se vea más obvio, pero sería aquí. El lugar donde estas dos curvas están lo más cercano posible. ¿Okay? Mientras muevo, estas dos curvas se acercan, se acercan, se acercan, se acercan. Eso es lo que voy a preguntar. Y lo interesante con un valor crítico, que lo tengo anotado acá, que vale menos 0,8.645, se tocan. Y cuando se tocan aparece una homoclina. Me voy a acercar y lo vamos a explicar. Entonces coloco 0,8, todavía no estoy tocándola, si quieren voy a colocar 5, no la toco todavía, pero estoy muy cerca de ella. Veamos lo que pasa. Si una condición inicial, se fijan, está mucho más cerca de tocar este punto. Aquí está el punto hiperbólico. Me voy a acercar más al punto hiperbólico, lo voy a colocar más acá. Entonces me voy a acercar más al punto hiperbólico, fíjense. Más acá. Y de hecho, si parto por acá, debería estar muy cerca de tocar ese punto de estado, pero no lo toco. Fíjense, si miran con cuidado, no lo toqué. Pero eso hace que estas dos curvas, la variedad inestable con la variedad estable, están a punto de tocarse. Y cuando pasa ese valor crítico, se tocan. Hay un valor muy, muy especial en el cual ocurre esta bifurcación homoclina. ¿Qué significa eso? Hay un valor en el cual se tocan en este espacio, y cuando se tocan en este espacio, entonces aparece una zona cerrada,
que va a tener una propiedad muy interesante, que es la homogeneidad. Hay un valor especial de los parámetros, en este caso un crítico, un épsilon, obviamente, en el cual la variedad inestable coincide, toca. Cuando se toca en un punto, todos los puntos de la pertenecen a la roca. Y cuando se toca, entonces queda algo así. Esa sería la bifurcación homoclínica. Ya voy a explicar un poco más. Primero la he computado homoclínica, y entonces la voy a tocar. Y cuando se tocan, digamos, va a pasar esta cosa interesante, va a estar similar, ya lo vamos a ver. Lo otro que va a pasar es que, ¿qué es lo que pasa? Lo voy al computador primero y después lo explicamos con cuidado bien. Entonces, me voy a pasar ligeramente largo. Es 5, es 6, 4, 5 y tiene más decimales. Así que voy a 4, 6 para pasarme largo. Y fíjense, ahora borro y ahora sí. Ahora van a ver que hay un salto. Hay una curva ahí que me quedé ahí apareciendo. De hecho, le puedo decir al computador que me la muestre qué es lo que está haciendo y van a ver que esto es casi la curva homoclínica. Ahí las variedades casi ¿okay? Si se tocaran, significa que requiere tiempo infinito en salir de esta trayectoria. Una curva homoclínica requiere tiempo más infinito en salir y tiempo más infinito en llegar. Infinito. Ahora estoy casi en ella, la acabo de pasar y tengo esta solución. Si me acerco más a ella, lo que descubriríamos es que, si 5,9 o 5,8, no va a quedar más tiempo en ese punto. Ya no se sabe. Okay, ya no se sabe. Okay, va a quedar ahí atrapada ahí. Y uno dice, ¿qué pasó por fuera? Bueno, por fuera simplemente las cosas van a seguir teniendo la misma estructura. Por acá las trayectorias se van a ir, por acá si la trayectoria se queda por fuera. Si parto con una trayectoria al interior, esta está encerrada y tiene que converger a esta solución homoclínica que está alta. ¿Okay? Entonces, en este caso, las variedades lo que hace es que cambia completamente el espacio-fase. Antes tenía espacio-fase que todo sea infinito. ¿Okay? Pero moviendo las variedades hubo un momento que la distancia que separa una de la otra se va a hacer. ¿Okay? Y hay toda una teoría matemática de cálculo de curvas que inventó un ruso que se llama Melnikov. Y Melnikov va a encontrar, digamos, un criterio, lo puse como tema de esto, especialmente hablar de Melnikov, cómo uno puede calcular distancia y mostrar, digamos, cómo uno puede determinar, en función de los parámetros. Melnikov me haría toda una teoría fluctuativa y me calcularía analíticamente cuál es el mu tal que estas dos variedades se tocan. Uno puede calcularlas, hace toda una teoría geométrica y calcula el momento que, o pone una condición que nos dice cuáles de estas dos variedades se pueden tocar. ¿Okay? Ahora, resultado numérico, por así decirlo, el resultado numérico, lo entretenido es que uno dice, ok, antes tenía un sistema, un cambio cualitativo, entonces pasa, antes la trayectoria era infinito, y ahora hay trayectorias que nunca más son infinitas. O sea, si miran con cuidado, si con muchas condiciones iniciales, voy a calcular condiciones iniciales, entonces coloco muchas condiciones iniciales, espacio, fase cambió. Ahora tengo cosas que se quedan ahí para siempre. ¿Okay? De hecho, si sigo aumentando mu, van a ver que va a aparecer algo interesante, que vamos a ver que como consecuencia de la curva homoclínica, entonces va a aparecer, bueno, incluso en este caso vamos a ver si cambió el tractor o no, si ya lo cambió, me pasa muy largo, voy a volver un poco más, todavía 6, 9, por ejemplo, ahí. Vamos a ver que lo que me va a regalar la desaparición de la homoclínica, me va a regalar un ciclo límite. ¿Okay? Va a ser entretenido, va a ser un mecanismo como cuando esto desaparece, como consecuencia de la homoclínica, aparece una solución periódica, que es la que están viendo ahí, es un atractor. Ahora aparece una solución periódica que está ahí, muchas trayectorias sobre ellas, como ven. ¿Okay? O sea, ¿es un atractor? Sí. Si yo parto una solución inicial aquí, converge a ella. Si yo parto una solución inicial acá, converge a ella. O sea, el sistema no tenía equilibrio estable. El sistema antes, cuando mu era positivo, o sea, la disipación, en este caso era inyección, ahora fui cambiando la sigma, entonces disipación, en algún momento hay un balance entre la disipación no lineal, inyección en el sistema, y lo que me genera como equilibrio es un ciclo mínimo. ¿Okay? Entonces, esto lo descubriéndonos y lo voy a tratar de explicar un poco mejor. Entonces, la simulación y volvemos y vuelvo y explico qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, digamos, para explicar eso que está ahí. Entonces, ahora sí voy a explicar con calma lo que estamos haciendo, digamos. Okay, entonces explicamos un poco qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, vuelvo a insistir, lo que hice fue que esta imagen, pero lo voy a explicar, es simplemente tenemos este sistema, este espacio que tenemos,
y lo que vemos es que tenemos un punto silla, un repelor, tenemos variedades, y lo interesante es que con respecto al punto hiperbólico, moviendo los parámetros, hay un momento muy especial en el cual la variedad inestable se une, la variedad inestable del punto hiperbólico se une con la variedad estable y forma una única curva que es una homoclina. Entonces, la homoclina y los sistemas conservativos es muy natural, porque el sistema basta que uno conserve el nivel de energía y corresponde al punto de equilibrio hiperbólico. Sin embargo, este es un sistema disipativo y uno ve cómo las curvas se pueden tocar en el momento que se tocan, inmediatamente toda la curva que corresponde a la variedad inestable coincide completamente con la estable y ahí se cierra. ¿Okay? Y al interior, ¿qué pasó? Bueno, esto localmente no hay una bifurcación local aquí, este sigue siendo un punto simplemente inestable que va a tratar de converger a esta curva. ¿Y qué pasa por fuera? Uno se pregunta, ¿y qué pasó por fuera? Bueno, topológicamente eso es lo mismo, si parto por acá, me voy hacia acá y quedo así. ¿Okay? Entonces, lo primero que deberíamos anotar en este modelo muy simple es que cambiando la disipación en este caso, que es negativo, simplemente podemos hacer emerger una curva homoclina, que es la consecuencia de cuando la distancia, la distancia entre la variable estable y la inestable se hace cero. ¿Okay? Ahora, esto, en particular, siempre una homoclina va a ser cuando esta distancia se hace cero. Lo divertido es que en 3 dimensiones vamos a ver que esto va a generar caos inmediatamente. ¿Okay? Por ahora no, el centro de gravedad va a ser 3 dimensiones. 2 dimensiones, cuando se conecta, genera esta curva homoclina. Vamos a ver que en 3 dimensiones tiene un pequeño problema, se puede conectar de forma más extraña. ¿Y por qué? Tiene que ver porque son intersecciones de curvas que son líneas en 3 dimensiones, no necesariamente se conectan completamente. Pero en 2 dimensiones, cuando yo conecto dos curvas de manera no tangencial, de manera no ortogonal, sino tangencial, ven las dos curvas tangenciales idénticas. ¿Okay? Si toman cualquier par de curvas y te dicen cómo se intersectan dos curvas en un plano, uno dice se intersectan en forma ortogonal. ¿Okay? Y no hay vuelta a quedar, eso es una intersección genérica de dos curvas. Pero la teoría me dice que si en 2 dimensiones tengo un punto que pertenece a la variedad estable, me dice que toda la evolución del sistema debe pertenecer a la variedad estable de ese punto. Por lo tanto, una vez que se intersectan, como acá, forzosamente todos los puntos de evolución tienen que pertenecer a la variedad estable, y viceversa, todos los puntos tienen que ser a la variedad inestable. Y eso nos obliga a que sean idénticos. En 3 dimensiones esto no va a ocurrir. En 3 dimensiones va a fallar el intervalo de habilidad cada vez. ¿Okay? Pero en 2 dimensiones no hay vuelta a quedar. En 2 dimensiones sí. Se intersectan estas dos curvas y además siempre tengo que obligar que si hay un punto común, toda la evolución de ese punto común pertenece a la variedad estable, por lo tanto toda esa evolución debe pertenecer. No puede ocurrir algo en mi vida, pero ¿por qué no ocurre algo simplemente en la variedad estable? Digo, pues sí, y la variedad inestable así, y algo que se intersecte en un punto. Eso puede ocurrir, pero esa intersección lo único que puede generar un punto hiperbólico, es decir, una heteroclina. ¿Por qué? Porque si este punto evoluciona, se va a ir por acá. Y si no es por acá, se va por acá. Forzosamente tienen que pertenecer, todos los puntos siempre pertenecen a ellos. De hecho, por eso hablamos, son variedades. La palabra variedad significa una superficie diferenciable. Si hubiera un punto así, no sería diferenciable. Por ese punto no está definida la normal. ¿Okay? Tienen que todos los puntos coincidir, forzosamente. ¿Okay? Esa va a ser la restricción que hace que tengamos este resultado interesante. Entonces, lo que hicimos es que cambiando observación, decimos que cambiando la disipación, entonces uno observa que la distancia entre las variedades se hace cero. Ahora vuelvo a decir, ¿cómo definimos la distancia entre dos curvas? Bueno, es simplemente la distancia más cerca de cualquiera que pertenece a una variedad y la otra. Eso hace la distancia. Porque buscamos aquí el punto que está más cerca de la otra curva. Si eso está bien definido, no hay problema. Y una vez que eso ocurre, que se hace en cero, va a existir un mu, que va a ser un número. En realidad, si uno calcula con cuidado, tiene en realidad un número, en este caso, irracional. Simplemente que numéricamente trata de aceptar a esto, podría encontrar aún más claro. Justo eso lo ocurre con un. Y
Bueno, no es fácil calcularlo. Para eso la teoría les decía que entonces calcular esta distancia que tiende a cero, hay una teoría, entonces se puede calcular, pero es una teoría complicada, digamos, que desarrolló Melnikov, es simplemente distancia por lo que se puede calcular cuando esta distancia se hace cero. ¿Ok? Y entonces eso es lo que llamamos teoría de Melnikov, y la dejé propuesta si a alguien le interesa explicar un momento, pero me demoraría esta clase la hora de explicar la teoría de Melnikov en general. Melnikov. ¿Okay? Como me dice, le interesa y me gustaría contarla, puede ser interesante contarla. Pero lo interesante es que vemos que se hacen cero. Entonces, cuando las curvas, la otra observación es que cuando la variedad estable y la variedad inestable del mismo punto, por supuesto, tienen un punto común, distinto al equilibrio, entonces ambas coinciden completamente. Entonces, más fuerte. Ambas son iguales. Es más fuerte que el conjunto de puntos que forman la variedad estable es igual a la otra. ¿Okay? Y la razón de eso es porque puede existir. La razón de eso es porque si tiene un punto común, la evolución de algún punto común genera la variedad completamente. Recuerden que esta variedad la construyo tomando un punto que parte en ella, por ejemplo, la variedad inestable, como la construyo, tomo un punto y después busco hacia el pasado todos los puntos que llegan al infinito, pero cualquier punto que pertenece a la evolución hacia acá también pertenece a la variedad, y con ella construyo todo. Entonces, si este pertenece a la variedad estable y a su vez pertenece a la variedad inestable, la evolución de ambos hace coincidir completamente las curvas. Esa es la razón. Lo otro interesante que vemos de la simulación numérica, y eso se lo debemos a Andronov, es que Andronov va a decir, ok, aparece la moklina, pero el resultado de la desaparición de la moklina es que nos va a regalar un ciclo libre. Notamos esa observación. Entonces, se llama bifurcación de Andronov. Andronov caracterizó 3 mecanismos para hacer ciclo libre. Entonces, bifurcación o moklina de Andronov. Entonces, lo que nos va enseñando Andronov va a decir que, mira, si dibujamos el espacio fase que acabo de dibujar, entonces tenemos así, tenemos acá, vemos entonces que antes teníamos este que estaba acá, entonces supongamos que aquí está justo la moklina, ya llegamos a la moklina, tenemos la bifurcación, está así, esto está así, esto es así, esto es así, y al interior tenemos un repelor, tenemos un punto de equilibrio, por el campo negro aquí, y simplemente lo que hace es que si parto con él, me voy hacia esta curva que está aquí. ¿Okay? Y afuera tenemos una imagen que ya tenemos. ¿Okay? Ahora, esto sería la bifurcación homogénea. Estamos juntos en la bifurcación homogénea. ¿Ok? Y ahora lo que hacemos es que me salgo de bifurcación homogénea. O sea, primero no están conectados y ahora me muevo más allá con el parámetro. ¿Qué hacen las variedades? Lo que hace la variedad en este caso es que simplemente esta se va a seguir conectando, ya no se conecta consigo misma, ya no hay movilidad, y va a terminar a una nueva solución que voy a enfatizar, digamos, que sea en negro, que va a ser un ciclo límite que emerge. Va a emerger un ciclo límite. Es decir, que la variedad, una vez que antes no estaban conectadas, se conectan, voy a volver a quizás dibujar la imagen no conectada, y ahora ¿qué pasa? Bueno, se desconectaron las variedades, en azul sería entonces la inestable, ¿ok? Y ¿qué pasó con la estable? Una vez, aquí están conectadas, pero cuando se desconectan y entonces se desconectan así, esto tiene que ser así, y ahí entonces lo que hace es que se cambia de lado y ahora va hacia acá. ¿Ok? Y ahora sí, toda esta zona que está, la voy a colocar en verde, toda esta zona en verde que está acá, es la tina de atracción del ciclo límite. Cualquier curva que parta en esa zona, cualquiera se va a quedar en el ciclo límite. Es decir, si parto cerca de acá, voy a girar y voy a terminar el ciclo límite. Si parto acá, fíjense cómo son las tinas de atracción. Las tinas de atracción es algo interesante. En la bifurcación homogénea,
Alguien puede pensar es como un ciclo límite con periodo infinito. Es verdad, es una interpretación. La ejecución continua es como un ciclo límite de periodo infinito. Sin embargo, si uno la perturba, por ejemplo, si la perturba hacia afuera, me voy a infinito. Si la perturba hacia adentro, vuelvo hacia allá. Es marginal. Porque las curvas heteroclinas en general son separatrices, no son atractores, son separatrices. Separo el exterior del interior. Cuando desaparece, sin embargo, inmediatamente aparece un no atractor, en este caso, que es un ciclo límite. Está acá en negro, en negro tenemos un ciclo límite. ¿Ok? Ciclo límite, entonces en negro colocar aquí ciclo límite. Tenemos este ciclo límite y su cuenca de atracción, uno pensaría, debiera ser casi el tamaño del ciclo límite. Y es verdad, cerca de la fluctuación homoclínica va a tener todo lo de adentro y poco a poco va a empezar a ganar esta variedad como se mete por acá y llega hasta el infinito. O sea, lo podemos, si uno quisiera verlo, digamos, en el computador, nos basta de condicionar, si tenemos suerte, esa no, esa no, esa no, esa no, esa no, esa no, esa sí. Entonces va a ser un pequeño pedacito de condiciones iniciales que sí, que sí, que sí. Bueno, ahora estoy bastante lejos, sí, sí, y algunas no. Entonces hay todo un ancho así que se estira hasta el infinito, en un canal muy delgado que va a llegar hasta el infinito, y si parto en él, no es esa solución que está ahí. Así que eso sí va a ocurrir. Entonces, y antes de la bifurcación, esto fue, fíjense, para mu igual a mu crítico, que en este caso mu crítico era algo así como menos 0.8645, más o menos. Y este obviamente es un mu menor que el mu crítico. ¿Ok? ¿Y esta de dónde venía? Venía el punto que teníamos antes, voy a hacer la imagen antes para comparar, que era lo que teníamos antes de la bifurcación euclídea, lo acá abajo. Entonces, cuando mu, en este caso, sería mayor que mu crítico, teníamos la imagen al revés. Tenemos el punto hiperbólico, ¿ok? Tenemos el punto hiperbólico acá, así, voy a colocar menos su variedad inestable, y teníamos que acá sigue habiendo un repelor. Este repelor nunca ha cambiado, siempre ha sido un repelor. Colocamos el repelor, pero lo que vemos es que la variedad inestable del repelor se conecta con la variedad estable de, en este caso, el punto hiperbólico. Cuando aparece el ciclo límite, queda desconectado al parecer. El ciclo límite simplemente se va a robar la variedad estable, ya no llega al punto hiperbólico, es atrapada por el ciclo límite. La variedad estable, cuando justo se conecta a la bifurcación homoclínica, se conecta con la variedad estable. ¿Ok? Como estaba antes. Lo que no estaba conectado es la variedad inestable, la cual se va a infinito. Y el sistema dinámico entonces tenía esta estructura así. ¿Ok? Ahí, en este caso acá, cuando mu es grande, y eso tiene que ver con el sistema, tiene mucha, a pesar que disipación no es suficiente para cargar el sistema, en este caso acá, veíamos que el sistema dinámico todo es infinito, es infinito, si parta por acá es infinito, si parta por acá o por aquí, si quieren ver, esto es infinito, donde parta es infinito, no hay equilibrio. Sin embargo, hay un valor especial de la disipación que hace que aparezca una bifurcación homoclínica, y posterior a la bifurcación homoclínica me regala un ciclo límite. ¿Okay? Este ciclo límite, ¿qué va a hacer? Bueno, si sigue aumentando la disipación, cada vez se va a hacer un ciclo límite más pequeño, más pequeño, más pequeño, con una bifurcación de off, la cual va a colisionar con el punto hiperbólico y va a cambiar el estado. Lo podemos ver en 2 segundos en el computador para ver qué es lo que pasa, digamos, con esa bifurcación de off. ¿Okay? Cuando entonces ahí se sube bajo. Entonces, fíjense que ahí voy a seguir aumentando la disipación. Voy a cambiar el rango, voy a hasta -2 para ver la disipación. Fíjense, ahí está el ciclo límite. Podemos limpiar la pizarra y tenemos muchas soluciones. Si sigo aumentando la disipación, voy a aumentar un poco más, 0,1 o 9,9, vamos a poco, veamos qué pasa, 9,9. Fíjense, se va haciendo cada vez más un ciclo más pequeño. ¿Es posible que pase la bifurcación? No. Ahora el ciclo límite es más chiquitito, está acá. La tina de atracción no ha cambiado. Si uno dice, ¿cómo está la tina de atracción? Bueno, esa se va por allá, esa va para afuera, esa va para afuera. Esa de acá es la tina de atracción y por aquí está la separatriz. Y así hay que, si paso justo hasta acá, me voy por acá, hasta el fin. Estoy dentro de esa zona. Ahora fíjense que si sigo aumentando la disipación, voy a hacer una bifurcación de off, de Andronov-off inverso. Ahí la están viendo. Ahora tengo un punto fijo. Ya no hay ciclo límite. Ya no hay ningún ciclo límite. Ahora tengo un foco. ¿Okay? Entonces, para mucha disipación, este equilibrio es estable y lo que estoy haciendo es que cuando empiezo a disminuir la disipación, hace una bifurcación de off, que emerge este ciclo límite, que a su vez, después voy moviendo el parámetro, se homogeniza. ¿Okay? Esa en realidad es otra forma
tiene este problema y fue en realidad así como Andronov lo entendió. Andronov en realidad lo que aprendió, entonces aquí fuimos, si quieren, estoy disminuyendo la disipación, así, así. O sea, cada vez aquí coloco más disipación, y si hago aún más disipación, lo que vemos acá es simplemente el sistema, este ciclolímite se transforma simplemente en cambiarle la estabilidad del repelor y ahora lo pasa a ser un foco estable, un foco espiral, así. Y la tiene entonces la atracción, así son las variedades estables, donde está el punto hiperbólico, y entonces en este caso ya no tenemos ciclolímite, pero tenemos una solución que está así, y esto fue a través de hacer una bifurcación de tipo Andronov-Off. ¿Ok? Entonces vemos al tiro, este modelo tira acá se tienen las dos bifurcaciones que generan al menos ciclolímite. ¿Ok? Tienen la de que un punto cambia estabilidad, se vuelve inestable y genera un ciclolímite, es un ciclolímite que crece, pero lo interesante me enseña algo distinto, enseña dos cosas. Lo que me enseña toda esta bifurcación ocurre cuando la variedad estable e inestable se tocan. Tienen que ver la bifurcación homoclínica. Pero si ahora vengo del otro lado, también puedo entender una bifurcación homoclínica y esta es la forma más usual de observarla. Esto es más difícil, ¿no? La forma más usual de observarla es que yo tengo un punto, creo un ciclolímite y empiezo a mover mi ciclolímite y este ciclolímite se empieza a acercar a un punto hiperbólico. ¿Ok? Y si cuando se acerca a este punto hiperbólico lo toca, entonces también se hace una homoclínica. Es decir, si quieren, en palabras, digamos, lo voy a volver a colocar, digamos, más claro, digamos, qué es lo que está pasando, digamos, con ese ciclolímite, digamos. Entonces, insisto, esta imagen de acá se nos dice bifurcación de Andronov inversa, porque esta vez dice desaparecer el ciclolímite, pero lo que estoy diciendo es que también aprendo de ahí algo interesante, que es al revés. O sea, cuál es la imagen al revés, interesante en general, no solo este modelo, es que si tengo un problema cualquiera, piensa un problema cualquiera, no en este ejemplo, y en ese problema cualquiera, de alguna forma, tengo un ciclolímite. Y este ciclolímite se empieza, y por acá tengo un punto hiperbólico. ¿Okay? Además, el ciclolímite puede ser estable o inestable. Supongamos que es estable, para que se parezca que estamos hablando. Tenemos una imagen así, será así, etc. Lo interesante es que yo, moviendo los parámetros, puedo hacer que el ciclolímite se acerque al punto hiperbólico. ¿Okay? Y cuando se acerca, nos imaginamos mentalmente como los parámetros, y tengo un nuevo ciclolímite. Cuando se acerca el ciclolímite van a ver que se va deformando, pero aquí siente el punto hiperbólico. ¿Y cómo lo siente? Y una forma fácil de detectar esta bifurcación, primero lo sientes porque empieza a sentir este punto especial, el fluido llamado punto de estagnación. Uno empieza a acercarse al punto de estagnación o punto hiperbólico, y lo que uno siente es que se empieza a deformar en esa dirección, de tal forma que pasa mucho tiempo en esa zona. Se los muestro, si quieren, con el computador, para que lo veamos al revés. Veamos cómo uno puede entonces ver eso con más calma, digamos, un punto de estagnación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si entonces vuelvo a disminuir esto un poco, fíjense, primero veamos, emerge el ciclolímite, ¿ok? Debería emerger ya. ¿Ok? El punto es muy grande, no, todavía está ahí. Entonces, fíjense, vamos a empezar a acercar, primero espero que llegue al equilibrio, ahí está en su trayectoria de equilibrio, está ahí, y el otro está en los puntos de equilibrio, entonces, o numéricamente ya está en los puntos de equilibrio. Eso es disminuir, 0,9, miren lo que pasa ahí. Entonces la solución se empieza a acercar, pero el ciclolímite similar, ya no es un ciclolímite redondito, se empieza como a hacer una punta. La razón de la punta es porque se está acercando al punto hiperbólico. Siente el valor propio repulsivo y atractivo del punto hiperbólico. ¿Okay? Y si además uno coloca la trayectoria, se fijan en el cuadrado, si lo miran por aquí va rápido y por aquí va lento. La razón es que cada vez que más se acerca al punto hiperbólico, se demora mucho tiempo en salir por ahí. ¿Por qué? Porque ahí tengo el hecho de esa teoría lineal. Entonces, se mueve el tiempo exponencial acercarse y salirse. Veamos si me acerco aún más. Entonces voy a seguir disminuyendo a 8,8. Ok, veamos, ahí me acerco más. Me puedo hacer... y al mismo tiempo les voy a mostrar la evolución temporal. Eso es interesante también mirar. Entonces, si miro por acá, okay, no sé qué variable estoy mirando acá. Vamos a acercarnos un poco más, a ver si estoy mirando la buena variable. Por ahí va. Ok, no sé qué variable es esa, no debería ser, deberíamos ser U y B. Veamos si no me la muestra bien. No, estoy viendo lo que espero ver. Quizás lo está mostrando con una escala que no lo veo bien. Quería mostrar cómo es el ciclolímite, pero esa escala no veo ni una oscilación.
Muy extraño, déjenme subir. Quizá, porque tengo muchas trayectorias, eso. Está mostrando la que está en el origen. Se volvió el computador, las muestra todas. Entonces tengo que escoger cuál tiene que mostrar. Entonces le voy a decir que me muestre la última que voy a colocar ahora. Porque ya entendí. Entonces, si le doy una nueva, me va a mostrar la última, ahí, primero ahí. Ahora sí, ahora me va a mostrar solución espacio-temporal. Entonces, ahí vemos la solución espacio-temporal, ahí la vemos bien. Y después le coloco el marcador. Entonces, ahí la ven perfectamente bien. Entonces, solución en el tiempo. Y además le voy a colocar un marcador para ver dónde. Entonces, a medida que me acerque, ¿por qué quiero hacer todo un cuidado? Una forma experimental de un ciclolímite es que uno se empieza a acercar, la solución se empieza a formar, pero lo más característico es que el periodo empieza a diverger. Entonces, a medida que me acerque, uno me va a acercar aún más, 8,7, el valor les dije que era 8,6, así que ahí me acerco más. Fíjense, cada vez que me acerco más, se ve más picudo, acá está mucho más, ahí va lento, rápido, me acerco aún más. ¿Qué tal si colocamos 6, 8? Veamos, por ahí si todavía estoy ahí. Debería ser cada vez más lento. Fijan ahí, veo cada vez más, se vuelve más puntiagudo, porque se acerca al punto hiperbólico y además requiere más tiempo en esa zona que está ahí. Si me acerco aún más, veamos cuánto más me puedo acercar. 8, dijimos que era 6, 8, 6, 4. Si coloco 5, irá a estar por arriba. 5, veamos ahí, fíjense. No sé si dan cuenta ahora cómo va el periodo. Antes veíamos como 3 o 4 pulsos y ahora veo 1, 2. Si me acerco aún más, uno puede darse cuenta cómo va cambiando el periodo. De hecho, vamos a mostrar que el periodo va como el logaritmo de. Ya se lo voy a enseñar eso usando una técnica de mapas en el futuro, y más como para calcular estas cosas. Si me acerco más, por ejemplo, el 45, si coloco acá 47, veamos si funciona ahí. En 47, veamos, bien ahí. Todavía no, me puedo acercar aún más, 46,9. Puedo hacer que cada vez pase más tiempo, 46,8. Dijimos que era 86, 45. Bueno, coloquemos 67, veamos ahí. ¿Se fijan? Cada vez me acerco más, y si me acerco bien numéricamente, uno realmente debe poder dictar 46, bueno, 46, ¿por qué no? Veamos si me aguanta numéricamente. Miren, miren ahora. Tengo casi 2 en el sistema. Voy a colocar 59. Y así. Entonces, si fijan, lo que vamos viendo es que la solución se volvió cada vez más puntiaguda, da cuenta del punto hiperbólico, pero lo más característico es el tiempo de residencia en esa zona. Así que uno las detecta muy fácil numéricamente, porque uno va a detectar este fenómeno de que se queda mucho tiempo en una zona de espacio de parámetros. O sea, realmente tiene sensibilidad algorítmica, vamos a ver, 7, ahí todavía se dice. Ok, casi atrapo un solo pulso en el periodo terminal. Veamos si soy capaz de hacerlo mejor. 5. Todavía casi 1. Casi atrapo uno solo en pantalla. Y ahí me acerco y lo vuelvo. Entonces, lo que los quiero convencer es que, lo que los trato de convencer es que simplemente, viendo esto hasta acá, nos dice que es lo que quiero también, digamos, y guardar, digamos, la digamos, que queremos hacer. Ok, no sé lo que está finalizando. Ahí está. Ok, no sé qué está finalizando. No. Entonces, espérense. Entonces, lo que quiero decir es que también uno puede entender esta bifurcación homoclínica de otra forma. Lo podemos entender como yo tengo un sistema físico el cual tiene un ciclo límite cualquiera, y esto va a ser muy general. Moviendo mis parámetros, el ciclo límite se puede homoclinizar. ¿Okay? Y va a haber un valor crítico en el cual se homocliniza. Y lo que lo caracteriza entonces es, de nuevo, dice, ¿pero qué va a pasar? Bueno, cuando toque eso, lo que pasa es que la variedad estable con la cual el ciclo límite se está acercando, se conecta. Entonces también lo podemos ver de esa forma. Entonces, esta inestabilidad o esta bifurcación, también se puede entender, también se puede entender como un ciclo límite se homogeniza
¿ok? A acercarse, y eso no le importa, acercarse a un punto hiperbólico. Y de nuevo, y cuando lo toca, ¿qué pasa? Desaparece. La verdad va a desaparecer. ¿Ok? Hiperbólico. Entonces, ¿qué es lo que va a caracterizar? Es que si uno, por ejemplo, lo que uno ve, bueno, un pequeño gráfico. Si uno ve en el tiempo, lo que veríamos es que cuando mu, entonces, en este caso mu es cada vez más negativo comparado al punto en negativo, así que es mucho mayor y negativo que este mu crítico. Entonces, cuando mu es negativo y mucho menor que este mu crítico, vemos que el sistema tiene soluciones, se lo grafica en el tiempo, la señal sería así, ¿ok? Se lo grafica cualquier cosa, en este caso el t, pero a medida que uno se acerca a la bifurcación, entonces uno va a detectar que esto va cada vez agregando el periodo, es periódico, ¿no? Va apareciendo cada vez más cerca, cuando se empieza a acercar, y en realidad si uno graficara el tiempo, el periodo, uno descubriría que el periodo diverge, justo cuando se va a homogeneizar, porque eso hace lo característico, o sea, va a haber una divergencia del periodo como función del parámetro de bifurcación. Es decir, que en este caso estamos viendo anticipación. Si hiciéramos un gráfico hacia acá, si colocáramos mu, y acá colocamos el mu crítico, que es negativo, pero acá es un 0, y acá mido el periodo, veríamos que acá tiene un periodo bien definido, ¿ok? Y a medida, un periodo bien definido, y a medida que nos acercamos a la bifurcación, diverge, se hace infinito. ¿Okay? Uno puede mostrar que esta divergencia va por un logaritmo, que la puede calcular el futuro, simplemente nos da una utilización global de todas las bifurcaciones. Por ahora queremos solo destacar que diverge, es una forma de entenderlo. Entonces, ¿por qué esto es interesante? ¿Qué es lo que descubrió Andronov? Andronov lo que va a descubrir, digamos, es una observación de Andronov. Andronov nos va a decir que cuando teníamos una bifurcación de off, entonces típicamente lo que teníamos un punto de equilibrio y pierde estabilidad al mover los parámetros, simplemente tenemos un valor propio, un par sobreconjugado que usa el imaginario, y se origina oscilaciones, digamos, esto origina oscilaciones a frecuencia omega. ¿Okay? Aquí no hay, esto se quiere decir omega por aquí. Genera oscilaciones de frecuencia omega. Esta segunda bifurcación, lo que va a decir Andronov, es muy fácil, y cuando aparece simplemente o aparece o desaparece por medio de que su frecuencia es infinita, muy distinto hasta acá. Cuando tengo bifurcación de Andronov, siempre aparece un ciclo límite, aparece una solución de la cagada, pero aparece siempre con una frecuencia infinita, no hay ninguna razón que sea infinita. Es poco genérico, los valores propios van a pasar por infinito, pueden pasar por cualquier valor. Sin embargo, la bifurcación homoclina, que es una bifurcación global, entonces esta bifurcación homoclina, entonces en esta bifurcación homoclina lo que vemos es que aparece un ciclo límite, entonces si quiero aparece o desaparece, tiene que ver si va de un lado o al otro lado, si quiero aparece o desaparece. Un ciclo límite con periodo infinito. Entonces, si alguien, por ejemplo, me muestra y está estudiando algún problema dinámico en algún contexto físico y observa la aparición de un ciclo límite, lo primero que me dice si apareció y tiene periodo infinito o periodo muy grande y a medida que manejo decae, inmediatamente es un muy buen indicativo de que la bifurcación que tiene es homoclínica. ¿Okay? La siguiente forma de verificar sería, uno dice ya, pero cuando te acercas, ¿cuál es la ley? Yo no le puedo decir cuál es la ley, debería ser logarítmica. Si eso es así, entonces una ley ya se me dice es una bifurcación homoclínica. De ahí uno cuando uno tiene certeza absoluta de lo que está pasando. Y obviamente uno dice, ¿y cómo lo voy a experimentar? Bueno, no es que uno mismo le dice, sí, uno toma varios puntos y uno simplemente extrapola, eso lo uno hace en cualquier experimento. Porque no es que va a tomar toda la curva, es imposible, uno toma varios y después simplemente uno hace una ley, hace una ley, y uno chequea si eso es exponencial o si es logarítmico o no. Es la forma práctica como uno resuelve una idea. Cuando uno hace todo eso, uno dice bifurcación homogénea y tiene bifurcación homogénea. Voy a insistir, la bifurcación homogénea son sobre todo interesantes porque pueden dar ciclo límite o desaparición del ciclo límite.
Obviamente uno quisiera que las soluciones se mantengan y este es un mecanismo de desaparición. Lo vemos que puede ser que secuenciarse chiquitito como y desaparece o aparece. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo ustedes? ¿Sí? Y alguien me puede preguntar acá, pero hemos hablado de dos mecanismos de bifurcación de O. ¿Cuál es el tercero? ¿Okay? Hemos hablado de dos mecanismos de bifurcación de O. Y uno dice el ciclo límite. ¿Cuál es el tercero? Bueno, Andronov, una vez que se dio cuenta de esto, que fue el más difícil que se dio cuenta, esta pregunta al raro, inmediatamente se puso a pensar y ahí se dio cuenta cuál era el tercero. Que lo comento inmediatamente cuál es el tercero. El tercero, entonces, esto va a ser el último mecanismo que va a establecer. Entonces, y estos son todos los mecanismos que conocemos simples que generan ciclos límites en baja dimensión. Entonces, otro mecanismo de bifurcación, otro mecanismo de ciclo límite. Entonces, Andronov lo que va a decir, mira, yo tenía un parámetro, movía un parámetro y vi que tenía una solución, un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio bifurcó y apareció un ciclo límite, y esto lo representamos, se recuerdan, y hacia acá, por supuesto, esto representa un sistema dinámico que llamamos X e Y, y acá vemos que el atractor simplemente si colocábamos planos de este parámetro, entonces acá tenía una solución que se iba hacia acá, se ha colocado un plano, teníamos eso que se iba a esta solución de acá. ¿Ok? Esa es la imagen que teníamos de la aparición de un ciclo límite. Esa bifurcación de Andronov. Pero Andronov va a decir que ¿qué pasa si la bifurcación fuera inversa? Es decir, aparece un ciclo límite no estable, sino inestable. ¿Ok? Y la imagen va a ser la siguiente imagen, y ya se lo explico cómo lo entendió en general. Pero con la imagen me va a permitir para motivarlos. Fue a partir de esta imagen y se hace la pregunta de la siguiente imagen. Es decir, ya, pero ¿qué pasa si, y acá obviamente el punto de equilibrio era inestable? Entonces hace la pregunta, pero ¿qué pasa si tengo una solución así? Dice, tengo un equilibrio estable, pierde estabilidad, pero no la bifurcación, en vez de ser una bifurcación de off, supercrítica, es subcrítica. ¿Qué significa eso? La forma normal nos enseñó que en torno a este lugar de acá podemos hacer un cambio de variable, x igual a exponencial de omega t, o si quieren hicimos por la forma normal directamente a, mostramos que hay una ecuación de la forma dta en general, de la forma, si quieren verlo así, era la forma i omega más un parámetro de bifurcación mu por a menos módulo de a al cuadrado por a. Pero ese signo significa que aparece un ciclo límite. ¿Okay? Pero si tengo el mal signo, y aquí me aparece un más, entonces la bifurcación es inversa. Y aparece un ciclo límite, pero inestable. Es decir, que la solución pierde estabilidad porque lo toca un ciclo límite inestable. ¿Okay? Y uno dice, ¿de dónde sale este ciclo límite inestable? O sea, acá se imagina una solución, pero inestable. Lo tocó al revés. Y cuando hace uno eso, uno dice, ¿de dónde puede venir eso? Entonces uno dice, debiera venir de alguna cosa así, y acá está el ciclo límite que estoy tratando de dibujar acá. Pero acá la bifurcación es de tipo supercrítico. ¿Okay? Acá está el parámetro de bifurcación. Si uno quisiera escribir esto como una forma normal, simplemente uno escribiría dta igual a i omega, porque a veces un ciclo límite, ahí uno colocaría simplemente el parámetro de bifurcación, uno colocaría un término de saturación, pero esta vez con el mal signo. Este tiene el mal signo y hace que el ciclo límite sea inverso, y para saturarlo uno tiene que calcular, bueno, aquí voy a colocar un parámetro completa, esa pequeña, va a tener que colocar un término a la quinta, el cual satura. Eso me permite explicar que hay un ciclo límite más grande. ¿Ok? Exactamente la misma imagen que está acá, pero lo que pasa es que en vez de aquí aparece un pequeño ciclo límite, antes venía un pequeño ciclo límite que lo toca en esta. ¿Ok? ¿Y por qué ustedes dicen que esto es interesante? Porque es aquí donde Andronov le hace clic y entiende qué diablo, se pregunta qué está pasando aquí. Porque hacia acá no hay ciclo límite y hacia allá hay un ciclo límite inmediatamente grande. ¿Están de acuerdo? Ahí aparece un ciclo límite grande. Entonces lo que se dio cuenta es que por Saddle no, entre un ciclo límite estable e inestable, puede emerger un ciclo límite estable. Es decir, lo voy a hacer de otra forma. Lo que está diciendo es que imagínense, tengo el espacio de fase, de alguna forma, y este va a ser su tercer mecanismo, él va a decir, mira, no hay, en mi problema, aquí no hay nada, en el espacio de fase no hay nada. Pero podría ocurrir que al mover los parámetros, de la nada aparece una solución estable con otra inestable. ¿Ok?
Entonces, si quieren verlo acá, acá tenemos un punto de equilibrio estable, lo pongo acá, y de la nada, entonces, ciclo límite inestable, aparece, acá sería así, espacio-fase, de la nada, aquí solo tengo un punto de equilibrio estable, si lo tuviera que buscar acá, veríamos que hay un punto de equilibrio estable, pero aquí, ¿qué pasó justo en ese lugar que está ahí, un poco más allá? De la nada, por saben, no solo nos van a crear nuevos puntos de equilibrio, también pueden crear nuevas soluciones, completamente soluciones periódicas, etc. De hecho, este es un modelo que hace esto. Si simulan este modelo, verán que exactamente este modelo va a emerger un ciclo límite de la nada. Cuando los módulos alfa son apropiados, más allá lo deberá ver que va a aparecer de la nada un ciclo límite. ¿Okay? No sé si es claro o no es claro eso. ¿O parece raro? ¿Está bien o más o menos? Sí, dale. Eso es lo que llaman como la química de arriba. Sí, esto sería una ecuación de amplitud cúbica química. Es un nombre químico, lo llaman química también. Son nombres. Es la normalidad química la que se acuda. ¿Okay? Lo que caracteriza esto es que la realidad en el mal signo hace que la bifurcación no sea de tipo, esta la llamamos super crítica. ¿Y por qué? Porque crítica, super crítica, super significa sobre, es decir que uno vuelve a la bifurcación y sobre él aparece un nuevo tipo. Y esta se llama acá, o esta zona acá le llamamos subcrítica, ¿ok? Y la razón que se llama subcrítica es que el nuevo equilibrio emergió antes. ¿Ok? O sea, se llama supercrítica. ¿Okay? Esta no está caracterizada típicamente por la primera normalidad. Esta está caracterizada porque es una normalidad inestable que te explica el pedacito de acá. Más un término que lo satura, si no lo vas a escribir. Sí, entonces podríamos seguir, no sé, con el signo y ahí sí, claro, ya se hace. Pero uno dice, pero entonces me tendría para escribir, digamos, tantos artículos como la edad que quiera, ¿cierto? Pero no es así. Está bien, es correcto que observación, es así por observación de la predicción. Es verdad, pero para que esta ecuación de amplitud valga, necesito que este parámetro sea pequeño. ¿Por qué? Porque tengo que hacer multiescala. Tengo que hacer que esto sea pequeño. Entonces, si esto es pequeño, esto también y esto también. Entonces, aquí vamos a fijar que para tener una ecuación como esta, A tiene que ir como raíz de 1. Para que raíz cuarta de 1. Para que este término cúbico beta va a escribir, entonces va a descubrir que este beta también tiene que ir como raíz de 1 para que pueda. Eso hace que la bifurcación sea de convención más alta. Necesito buscar un problema físico donde esto es chico y esto es chico. Entonces, si quiero llegar a la novena, me gustaría llegar a la onceava, necesito que el término cúbico es chico, necesito que el término quíntico es chico, necesito que el término séptimo es chico, y eso matemáticamente no hay ningún problema. Pero te preguntas, ¿qué experimento hace para descubrir qué es? O la probabilidad de encontrar que tienes que buscar así como 7 parámetros o 5 parámetros para poder ver. No lo ves. Es posible, ¿no? Podría ser por algunas propiedades muy particulares sea posible, pero no es genérico. Lo que uno va a ver en la práctica, va a haber bifurcaciones supercríticas, y esa va a estar dada por la unidad cúbica, va a haber bifurcaciones subcríticas que en alguna región del espacio parámetro son de codimensión 2. Necesito que esto sea chico y que esto sea chico. ¿Okay? En general, uno las va a ver, pero no van a estar descritas por la ecuación de amplitud. La razón de eso es que no puede ser una expansión para amplitudes pequeñas que tienen términos más grandes, por tanto, es una descripción cualitativa, pero no cuantitativa. ¿Okay? Así que uno paga el precio de que no se puede escribir por ningún motivo. ¿Okay? Pero efectivamente hay gente que le gusta la serie, porque bueno, uno se pregunta en qué afecta, cómo es integrado, tiene derechos, son válidos. Pero trato de decir que si eso es relevante en un instituto físico, es la pregunta. Porque en ese caso, si tiene un problema de tanta probabilidad, debería mejor que haya un problema de base físico y estudiarse con cuidado, en el sentido de buscar algo que en el espacio para representar tantos parámetros. ¿Por qué? Porque significa que los experimentos es muy difícil chequear. Y la física se trata de describir fenómenos naturales. Pero eso no quiere decir que puedan haber fenómenos interesantes. Pero trato de convencer que es el precio de un parámetro. ¿Está bien? Pero entonces el mensaje que quiero decir que descubrió Andronov de ciclolímite fue, descubrió que hay bifurcaciones supercríticas, es decir, de cómo yo puedo pasar de tener un punto de equilibrio que pierde estabilidad y aparece un ciclolímite, eso lo hemos hecho con cuidado las semanas anteriores,
Hoy descubrimos que también por una bifurcación homoclina, es decir, que cuando dos variables se tocan o un ciclo límite se acerca a un punto hiperbólico y desaparece, eso puede generar la aparición de un ciclo límite. Y lo siguiente que se dio cuenta Andronov era que cambió esta bifurcación de signo en realidad y se dio cuenta que dos ciclos límites, en este caso, ¿qué es eso que está ahí? Uno tendría un ciclo límite inestable que está aquí, que se está acercando a un ciclo límite estable que está aquí afuera. Y cuando se tocan, desaparece. Ya no hay más ciclo límite. Entonces también uno puede tener saber no de ciclos límites. ¿Okay? Y lo divertido es que si uno calcula, van a ser exactamente el mismo tipo de ley raíz cuadrada. Porque uno sabe, no, localmente en torno a este lugar, puedo escribir una ecuación de amplitud, así que la raíz cuadrada son 52 trígonos. ¿Ok? Donde cada trígono corresponde obviamente a una solución tipo ciclo límite. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo podemos ver que es un punto de equilibrio? Si esto lo escriben en coordenadas polares, te das cuenta de toda la tendencia, digamos, angular, y se lleva a la fase, y toda la tendencia al módulo con una ecuación de primer orden, es la que me escribe el ciclo límite. Por eso creo que son dos puntos que se tocan y no es exactamente eso. Sí, para todos es claro esa parte, pero esa parte es replicar un poco lo mismo que hice antes, pero escribir para módulo y fase, y para el módulo uno va a escribir que simplemente el carrete del módulo igual que lineal, cúbico y cúbico, y uno muestra en el no. Y en la fase me dice, tiene ese módulo porque además está generado. Y eso entonces explica por qué uno puede tener saber no de ciclo límite. Fue el tercer mecanismo propuesto por Andronov para explicar la emergencia de ciclos límite. ¿Okay? Y lo divertido es que nos cuento ahora, ¿sí? La ley de raíz cuadrada con ciclo límite es con la menor distancia entre los dos. Sí. Bueno, tengo más argumentos. Deja escribir, dejarte un argumento más para que quede más claro. Lo que pasa es que ahí me aprovecho de lo que ya te he enseñado antes. Pues, en realidad el problema lo transforma en un problema unidimensional. Pero bueno, el problema unidimensional no hay ciclos límites. Eso hace la ventaja y ahí sí se usa la propiedad de raíz cuadrada. Entonces, la primera observación, deja decir algunas observaciones antes de dar tu explicación. La primera es que Andronov propone, y este es solo Andronov propone saber no de ciclo límite. ¿Ok? Primera cosa interesante, propone que pueden hacer eso. Ahora, para responder tu pregunta, fíjate, si haces A igual R elevado a phi y lo reemplazo en esta ecuación, puedes encontrar una ecuación para phi de la forma de phi, reemplazo este ansatz que está ahí. Igual a todas las partes derivadas de la parte imaginaria, es una ecuación para phi, y en este caso me va a decir que simplemente es I omega. O sea, perdón, omega. Me dice entonces que phi es simplemente una variable que está girando todo el tiempo. Y para R, y esa es la parte interesante, se desacopla y me queda la ecuación de amplitud que es simplemente mu R más beta R cubo menos R a la 4, a la quinta. Y ahí te fijas, ahora tengo un problema unidimensional. Okay, y en este problema unidimensional, si ahora lo grafico, R solo es positivo, vas a ver que si grafico como función de delta mu, vas a descubrir que la bifurcación es así, cuando mu es 0 es así, aquí hay una solución estable, aquí aparece otra, y aquí es donde en torno a ese R crítico tengo el saber not que satisface la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque hay un punto de equilibrio usual, ya no son ciclos límites, escrito en esta variable, me saqué encima toda esa complejidad de dispersidad, etc. Obviamente eso para ilustrar, esto es un ejemplo, pero no puedo mostrar que un ciclo límite cualquiera puede aparecer así. No estos ciclos límites bonitos, circulares, estos son fáciles de entender. Podría ser un ciclo límite feo, pero lo divertido es que en qué problema puede aparecer de la nada un par de soluciones periódicas. Eso es lo interesante de aprender. De la nada un par de soluciones periódicas. ¿Okay? Con una frecuencia y la otra frecuencia. Lo importante es que aparecen las dos de la nada y después una en dos dimensiones, una va a ser hacer inicialmente el sistema, la línea de atracción, que en este caso siempre a todo el espacio, o sea, cualquier condición inicial va a converger hasta acá. Ahora no, una vez que apareció el saber no, el atractor, el ciclo límite se agarra a todas las soluciones de afuera y la que está acá esto también se parte por aquí también convierte el ciclo límite, pero pasada la curva segmentada, me voy a hacer la solución que está adentro. ¿Okay? Y se vuelve la separación. ¿Okay? Y eso me permite entonces generar ciclo límite. Entonces, para resumir la idea, para que quede súper clara la idea es que, ¿qué fue lo que descubrió Andronov? Después de discutir y trabajar mucho, va a entender que va a decir, mira, va a poner que hay tres mecanismos como uno puede generar soluciones periódicas en n dimensión. Además, eso es lo que vale en n dimensión.
No es solo válido, simplemente en 2 lo aprendemos fácil. Este es el problema que tenemos caos, pero caos no tiene el consigo límite, así que estamos bien. ¿Okay? Entonces, va a entender y decir, mira, una posibilidad es que moviendo un parámetro de una solución que pierde estabilidad porque 2 valores propios pulsan el imaginario y aparece una oscilación. Que fue lo primero que aprendí. Después, va a decir que otra posibilidad es que vía mecanismo salno, es decir, que de la nada nos aparece como solución un ciclo límite estable que simultáneamente inestable, o sea, es marginal, que después se separa. Obviamente en el punto que están aquí justo los 2 puntos es marginal. Aparece como de la nada una separatriz que separa la zona dentro de afuera y después uno va creciendo y haciendo cada vez más grande la tira de atracción del otro. Ese es el segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo, que fue el que partimos en la clase de hoy, jugando un poco las variedades, como estamos hablando de variedades, va a ser que puede aparecer un ciclo límite cuando hay una bifurcación homoclina después de la desaparición de la homoclina. Dice que esas son las 3 formas que puede aparecer un ciclo límite. Este último y el primero, la bifurcación de on-off, los ciclos límites aparecen con cualquier periodo de la nada. En cambio, la de la bifurcación homoclina tiene la característica que el periodo cuando aparece puede ser infinito o desaparece puede ser infinito. Esas son las diferencias. Hay gente que si hay un cuarto que les voy a proponer totalmente, pero la época de on-off solo igual. Y después tuvimos que inventar una, haciendo, en realidad también es global, son mezclas de homoclina, ya lo voy a explicar. Va bien, razonable. Pero estos son mecanismos generales. O sea, cuando alguien te dice, no tengo un problema, en alguna forma tiene una solución periódica, independiente de la dimensión, eso es lo divertido. Te voy a decir, tú le dices, ¿de dónde viene esta solución periódica? Vas a encontrar genéricamente 3 mecanismos. Estos son los 3 genéricos. Todos son de dimensión 1. O sea, moviendo un parámetro, eso es lo divertido también, porque una medida, el que te voy a mostrar después es de dimensión más alta, por eso no es general. Pero todos estos, moviendo un parámetro, lo puedo hacer aparecer o desaparecer un ciclo. Estoy moviendo un parámetro, es decir, se han hecho un experimento, no sé, que decir, mueve la corriente, mueve el voltaje, no sé, sube la temperatura, hacen algo, un experimento, va a descubrir que moviendo un parámetro debe aparecer una oscilación. Entonces, cada vez que veas una oscilación y generarla, te puedes preguntar de dónde emergió esta oscilación, cuál fue el mecanismo que creó la aparición de esta oscilación en ese sistema. ¿Okay? Desgraciadamente los cursos de licenciatura casi no vemos oscilación. O sea, salvo los vemos un poco hamiltoniano, acá cuando vemos oscilaciones, o sea, uno dice, bueno, quizás apareció una solución por, no sé, una resonancia o algo así, pero si la escribes bien, vale a descubrir que tiene que ver con algún tipo de este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando uno, por ejemplo, coloca un forzamiento, tiene la presión límite para todos los parámetros. Simplemente es chiquitito, de repente crece. ¿Sí? Pero cuando ves el ciclo límite, la pregunta que hay que hacer es, ¿con cuáles de estos mecanismos aparecen? Es divertido, uno puede encontrar mecanismos y, bueno, decir cosas. Sobre todo a la gente que le interesa estas cosas neuronales, por ejemplo, no sé, hay un libro, se llama, un libro bien famoso de neuronas, isquelides, a veces no me acuerdo cómo se llama el nombre, si uno mira la portada en la cabeza, que tiene en realidad, si uno mira como un ciclo límite de espacio homoclina, pero juegan con la cara para mostrar las 2 cosas. Para ello es fundamental, es simplemente un mecanismo genérico de aparición de oscilaciones y pulsos, porque no se fijan, se parecen pulsos, no son soluciones armónicas. Nuestro corazón, nuestra neurona pulsan, es decir, son soluciones periódicas muy relajadas, tienen que ver bastante con estos mecanismos de bifurcación homoclina. No están en la homoclina, pero están cerca más bien de la homoclina que la bifurcación dentro de los dos. Por eso son relevantes. ¿Okay? ¿Estamos claros entonces con los mecanismos? Muy bien. Entonces vamos a hablar de los mecanismos, vamos a hablar, digamos, un poco más también de hablar de inestabilidad nuclear, luego voy a aprovechar de hablar de inestabilidad. Sí. Entonces esos son los 3 mecanismos. Entonces estamos claros con los mecanismos que tenemos para tener ciclos. Entonces voy a hablar un poco de inestabilidades en general en 2 dimensiones, de puntos de equilibrio, y voy a hablarles de una no obvia. Entonces vamos a hablar de inestabilidades en 2 dimensiones de puntos de equilibrio. Después voy a hablar de inestabilidades de límites, como ustedes saben, ¿no? Voy a planificar un poco, pero primero inestabilidades de puntos de equilibrio. Inestabilidades de puntos de equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, primero que nada, o sea, una solución es estable, entonces una solución es estable,
Entonces, consideremos una solución estable. Entonces, cuando tenemos una solución estable, por supuesto, uno puede decir estable no linealmente, sí, pero lo que es genérico que sea estable linealmente. ¿Okay? Podría ser marginal linealmente y no linealmente estable, pero eso es general, no es lo que es genérico. Eso solo va a ocurrir en un punto de espacio parado. En general, una solución va a ser estable cuando linealmente es estable. Podría ser no linealmente estable, es decir, marginal y no linealmente estable. ¿Okay? Pero eso va a ocurrir en un espacio parámetro. Con los parámetros se va a decir estable o estable. Porque la parte es como imponer que la parte lineal sea cero marginal y después la parte lineal. Así que en general, se considera una solución estable. En general, la solución lo que la va a caracterizar es que su espectro va a ser de la siguiente forma. Entonces, como les dije, que si uno tiene un valor propio acá, entonces va a tener un valor propio acá, o va a ser típicamente así o así. En 2 dimensiones no nos queda más que esa posibilidad. No hay más posibilidades que esa o la otra. ¿Ok? No tenemos más opciones. O es la solución roja o es la solución azul. Pero no hay más. ¿Ok? Eso gracias al teorema fundamental del álgebra. ¿Ok? Y entonces uno se preocupa, entonces dada esta situación, uno se pregunta cuáles son las bifurcaciones que puede tener el sistema. No hay una posibilidad. ¿Okay? No tenemos más posibles soluciones que esas que están ahí. ¿Okay? Entonces, bueno, una posibilidad de que sea inestable es que moviendo los parámetros, entonces los valores propios crucen el eje imaginario. Eso va a ser inestabilidad. ¿Okay? Si yo soy capaz de pasar el eje imaginario, entonces me vuelvo inestable. La solución es crece la perturbación. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles inestabilidades hay? Entonces, nos puede clasificar en 2 tipos. Entonces, una es lo que llamamos las bifurcaciones o inestabilidades estacionarias, bifurcaciones estacionarias, que son simplemente que moviendo un parámetro, entonces, podrían estar por acá, incluso, pero supongan que mover los parámetros, lo que va a pasar es que al mover los parámetros, por ejemplo, podrían cruzarse en el eje imaginario, y, por ejemplo, una se mueve hacia acá y otra se mueve hacia acá. Eso es posible. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser real y puro. Lo importante es que la bifurcación se caracteriza porque algún valor propio real cruza el eje imaginario. Pero si uno es real y cruza el eje imaginario, es que el otro también puede ser real. ¿Ok? Pero traté de colocar allá para que no piensen si están en el eje imaginario. Obviamente, si están como acá y este cruza, sí, eso es correcto. Pero podríamos tener una situación muy lejos, que haya frecuencia, unos parámetros se mueven, chocan, en algún momento cruza el eje imaginario. ¿Y por qué se llama estacionaria? Porque simplemente va el sistema a partir sin ninguna frecuencia característica. ¿Ok? Parte de una solución que pierde estabilidad y eso se hace inestable. Ejemplo de eso, por ejemplo, es si toman, no sé, esto que está girando acá, tiene un anillo y esta vez sí tiene inercia. Si esto gira, va a pasar un valor crítico en el cual eso simplemente se sale y crea nuevos equilibrios. ¿Okay? Es un ejemplo de este tipo de inestabilidad. ¿Okay? Hay muchos ejemplos, pero simplemente por ilustrar un ejemplo, sí. ¿Okay? Una segunda posibilidad es lo que llamamos la bifurcación. Si ya la conocemos bien, pero se trata de una descripción unificada, la bifurcación de Andronov-Hopf. Es que entonces, moviendo un parámetro, tengo aquí un valor propio y su complejo conjugado cruzan el eje, entonces cruzan de alguna forma, mover parámetros, por ejemplo, así, cruzan el eje imaginario. Eso ya lo hemos visto, el ejemplo de eso es Van der Pol. Ejemplo de eso, lo pusimos bien, es el circuito de Van der Pol. ¿Ok? Eso lo estudiamos bien con cuidado. Es un ejemplo de eso. Otro ejemplo típico que hacen de esto, si lo van a encontrar en muchos libros, quizás simplemente lo van a colocar, porque la gente le gusta hacer esos modelos para explicar terremotos, lo preocupa mucho. Es un ejemplo, no sé si me recuerdo bien, este es un ejemplo ruso, pero está hasta el video en internet. Uno tiene una cinta que gira y hay que colocarle a la cinta fricción, porque la fricción no lineal. No basta con la lineal, porque la fricción no lineal, sino que explota. Y uno cuando mueve la cinta, va a existe el metal que colocan, que es un resorte. Uno coloca esto, uno escribe las ecuaciones mecánicas, pero como la ley de fricción, uno descubrir que hay una velocidad de la fricción tal que ¿cómo se llama? El ladrillo se pone a oscilar. O sea, cuando es a baja velocidad, el ladrillo simplemente, debido a la fricción, tiene un equilibrio.
pero hay un valor crítico en cual la línea empieza a ser. ¿Ok? Simplemente un ejemplo de esto que tomamos para escribir bien las expresiones de movimiento. Simplemente para ilustrar ejemplos simples que tenemos estas dos diferencias. Ahora, uno dice, ok, está bien, esos son sistemas, en este caso son estabilidades genéricas, pero en ambos casos tuve sistemas disipativos. Disipativos significa en este caso que en ambos ejemplos son sistemas que son completamente disipativos. ¿Okay? Pero alguien dice, no, pues yo soy hamiltoniano. Me gustaría saber cuáles son las estabilidades hamiltonianas. Entonces anotemos la inestabilidad hamiltoniana para aquella persona que es hamiltoniano no tiene ni ese ni ese, porque los sistemas hamiltonianos irreversibles tienen una restricción particular, es que recuerden, si tengo un valor propio, menos el valor propio también tiene que ser valor propio. Eso va a ser una restricción muy fuerte en la estabilidad y también va a ser fuerte en la inestabilidad. ¿Okay? Entonces, para sistemas hamiltonianos irreversibles, en ambos casos tenemos esta propiedad interesante: si lambda es valor propio, entonces uno tiene esta propiedad que menos lambda es valor propio. Y si alguien, bueno, no les mostré el sistema hamiltoniano, pero para demostrar eso es fácil. Lo que hay que hacer es hacer eso que llamaron pequeñas oscilaciones, incluso colocando un término giroscópico. Uno puede mostrar que las matrices que uno encuentra son simétricas cuando hace términos, y uno muestra esta propiedad larga menor. Si uno lo conoce, se puede demostrar. Entonces, lo interesante es que en este caso particular, si uno se va, el primer problema que uno tiene típicamente, y eso, bueno, lo conoce desde mucho tiempo, fue lo primero que me enseñaron en sus cursos básicos de mecánica, era que si yo tenía un equilibrio, entonces el equilibrio, la única posibilidad que tenía era que si yo lo perturbaba, me quedaba oscilando en torno a la perspectiva. Eso significa, de un punto de vista espectral, que el equilibrio tiene que ser así, no hay otra posibilidad. El valor propio tiene que estar en el eje imaginario. ¿Okay? ¿Y por qué no puede estar en el eje imaginario? Nos dice, sí, pero no lo tengo aquí, lo pongo acá. Si lo pongo compuesto conjugado, inmediatamente tengo un problema, es que si está está compuesto conjugado, y si está también menos lambda, y que esté menos lambda hace que esté este par que está acá, y estamos en dimensión 4. ¿Okay? Y inmediatamente inestable. ¿Okay? No puede más que ser como la tenemos la situación que tenemos ahí en medio. Esa otra opción no puede ser estable. De hecho, es inestable. ¿Okay? Entonces, lo que uno aprende es que los sistemas hamiltonianos y disipativos, el espectro está aquí, siempre yace en el eje imaginario. ¿Okay? Cuando la solución es estable. O al menos una condición necesaria, no suficiente. Además, que es un poco más de análisis. Podría ser inestable. ¿Okay? Pero esa condición es necesaria. ¿Okay? Si no está ahí, ya estamos por bien. Entonces, cuando uno toma un sistema como este, uno se pregunta qué bifurcaciones tiene. Entonces, la bifurcación que va a tener, la única posibilidad que tiene, es lo que llamamos una bifurcación estacionaria hamiltoniana. ¿Qué quiere decir eso? Es que los valores propios, los parámetros, hacen eso. ¿Okay? Los parámetros y, por ejemplo, ¿qué parámetros? Por ejemplo, en este caso acá, si tomáramos un sistema hamiltoniano, y en vez de encontrarle omega conservado un momento angular, uno puede mostrar que para ciertas condiciones de momento angular, eso se estabiliza y se sale del eje. ¿Ok? Exactamente lo mismo. Así que esa es la única bifurcación posible. Y aquí hay una pregunta interesante, y simplemente se las comento porque me gusta este ejemplo. Ok, ya, en baja dimensión tenemos esto, pero en más alta dimensión habrá, porque esto es de dimensión 1, moviendo un parámetro puedo hacer esto. Entonces uno se pregunta, ya está bien, pero si ahora tengo un sistema hamiltoniano de dimensión n, obviamente de dimensión alta, n. Y uno se pregunta, ¿habrá una estabilidad que no sea esta? Y la respuesta es que hay otra que es genérica, que empieza a ocurrir cuando es de dimensión 4 o más grande. Esta siempre está, pero tiene que ver con la dimensión. Entonces les comento, entonces para dimensión n, sistema hamiltoniano, podemos tener también una segunda inestabilidad muy interesante, que se la explico y se las muestro inmediatamente cómo es. Entonces, anotamos la idea. Entonces, en sistema hamiltoniano y conservativo, en sistema hamiltoniano
o conservativo, no, o reversible, de dimensión alta. ¿Qué otra inestabilidad tenemos? ¿Qué otra inestabilidad es genérica? Bueno, hay una que es interesante, se la explico simplemente porque no es tan obvia, vamos a explicar. Es que obviamente partimos del problema que es estable, es decir, que tengo valores propios, siempre este y su complejo conjugado, colocamos este y su complejo conjugado, etc. Así, no es lo posible. Muevo los parámetros y por supuesto puede ocurrir que un par de valores propios colisionen y se salven del eje. Ese es el mismo que estaba acá en eso. Vamos bien. Pregunta si hay otra genérica. Porque también podría alguien decir, ya, pero imagínate que tengo los parámetros y todos se juntan en cero y pasan de nada. Sí, eso puede ocurrir, pero eso tengo condición muy alta. Por cada parte tengo que poner una condición. ¿Okay? Lo ideal es buscar aquellas condiciones que moviendo una sola cosa pasa algo interesante. Bueno, y la que va a pasar, se las muestro y se las explico inmediatamente, es que moviendo un parámetro puede ser que dos colisionen y se salgan por acá. Bueno, dos y sus complejos, digamos, conjugados. ¿Ok? Se pueden salir así, y esta tiene un nombre, se llama confusión de frecuencia. Confusión de frecuencia. También en teoría de fluidos también fue descubierta, la llaman resonancia. En fluido la llaman 1-1. Y dos cosas que tienen la misma frecuencia coinciden y se salen de... Eso sale en la ecuación del fluido. Uno coloca una que dos frecuencias coinciden y se salen, pero ocurren esta de acá. Entonces les voy a mostrar... Vamos a ver, ok. Si debería terminar, solo les muestro un ejemplo para ilustrar algo bonito. No se lo he explicado, pero se la voy a deber. Pero al menos déjenme mostrarle, digamos, un ejemplo bonito donde está. Esta es la estabilidad que se llama confusión de frecuencia. Fue descubierta por, ¿cómo se llama? Por Ruccard. Y Ruccard la estudió estudiando un problema que está acá, que se llama el problema de las alas de avión. Es que cuando diseñaron aviones en la Primera Guerra Mundial, y muchos aviones se les vino abajo cuando andaba muy fuerte. Entonces se quebraban las alas de avión, y tiene que ver con esta inestabilidad, que bueno, si le ilustra un poco, si ven un avión cuando se mueve, las alas pueden empezar a vibrar entre la resonancia. De hecho, siempre en resonancia, si se quebraban los aviones y se venían abajo. Y la única solución que encontraron en la época fue empezar a hacer aviones con 3 o 4 alas. Entonces, aquí estos aviones de la mundial, uno dice, ¿por qué te explico que esos aviones tan feos con todo 3 alas? Era para evitar este problema. Y la razón que tienen el problema es que mientras más fuerte iban, es más fácil encontrar este régimen que ocurre acá, que se lo voy a explicar muy simple en la próxima clase, pero quiero que vean, digamos, y eso suele pasar en un avión. Obviamente uno diseña para que las velocidades que viajan no entren en esta resonancia, sino uno tiene problema. ¿Okay? Resonancia 1-1 me refiero a confusión de frecuencia. De hecho, digamos, por ejemplo, también es famoso el caso del puente Tacoma, que en el mismo fenómeno se quebró ese puente por esta misma inestabilidad, que se la voy a explicar en la próxima clase. ¿Okay? Cómo ocurre y cómo explicarla. Y uno dice, pero siempre esto es nefasto, ¿no? El láser funciona así. El láser funciona para que la frecuencia de la materia coincide con la frecuencia de la cavidad y ahí se pone a lasear o se prende la luz. ¿Okay? Así que tiene utilidad y disciplina. A veces no nos gusta, a veces no gusta. En el caso de, obviamente, un avión, en las alas, no quiero que me pase eso, me estoy volando. ¿Okay? Si no, se puede, obviamente, quedar, pero lo discutimos, digamos, con calma la próxima clase. Sí, sí, o sea, de hecho, no sé, esas aviones típicas de la Primera Guerra Mundial, esos que eran así. Si te recuerdas, colocaban muchas alas así, para que fueran más estables, incluso las remachaban a cierto tipo de cosas, justamente para evitar este problema que puede hablar de personas. No es casualidad, fueron pensadas para resolver este problema. O sea, la gente tuvo este problema y los ingenieros independientes que no entendían este problema se resolvió después de la Primera Guerra Mundial, en el 44. Alguien que una teoría, en la época obviamente se les caían las alas, que ese era el tipo común. Refuercemos el ala, y así fueron sacando ese problema. ¿Ok? Muy ingenieril, pero resuelve el problema. ¿Ok? O sea, eso hay que ser pragmático. ¿Ok? Eso entonces. Entonces, voy a dejarlo ahí. Ok, y nos vemos entonces el viernes, digamos, aquí en este cuadro.